Como su propia palabra indica, fotografía es pintar con luz, por lo tanto debemos de conocer qué luz estamos utilizando para tomar nuestras fotografías y sobre todo saber cuál es la que realmente necesitamos o cuál es la que queremos para producir unos resultados que estamos buscando. Bien, pues vamos a partir primero de definir una luz. ¿Cómo nombramos una luz? Una luz es fuerte, una luz es floja, una luz es amarilla, una luz tiene muchas cualidades y en eso nos vamos a centrar en un principio, en cómo podemos definir una luz y a partir de ahí vamos a ver qué luces nos interesan a nosotros utilizar en nuestra consulta. Bien, hay 5 parámetros, 5 características que definen a una luz. Estas 5 características son la dirección, la intensidad, el color de esa luz, la calidad de la luz y la polarización. Si realmente es una luz polarizada o no es polarizada. Vamos a hablar puntualmente de cada uno de esos parámetros, bien, para entender cuáles son las luces que utilizamos, hasta tal punto que después de terminar de hablar seremos capaces de definir cualquier luz que nos encontremos en el ambiente. Empezamos con nuestra dirección. Bien, la dirección de la luz es la que revela o la que nos hace ver, ¿bien?, los relieves o esa imagen virtual en 3 dimensiones que podemos tener en nuestra cabeza. Porque al fin y al cabo una fotografía tiene 2 dimensiones, es obvio. Bien, pero dependiendo de la dirección de donde viene esa luz, vamos a conseguir unos efectos u otros. Como ven en la diapositiva, vemos que las luces bien laterales producen una sensación de mayor relieve que una luz, por ejemplo, frontal. Bien, la luz natural, la que estamos acostumbrados a ver, es una luz cenital. Nuestra bóveda celeste, nuestro cielo es el que ilumina, ¿no? Y nuestro ojo está acostumbrado a ver la luz desde arriba. Una luz cenital la podemos entender como una luz natural. Cada efecto, cada dirección que vayamos a darle a nuestra luz va a tener un efecto en el sujeto o en el objeto en el que estemos fotografiando. Y es interesante atender a esto en nuestras tomas fotográficas. Partimos de, por ejemplo, esta diapositiva en donde se nos muestran unos ejemplos de el uso de la dirección de la luz en el retrato. Como podemos ver, vemos cómo si giramos la luz en esos 360 grados alrededor del sujeto, qué efecto tiene y cómo añadiendo un componente vertical, bien, desde arriba o desde abajo, también cambian esos efectos. Esta diapositiva es muy útil para entender, ¿no?, el efecto de una luz. Estamos hablando de una fuente de luz. Combinando estos ejemplos que tenemos aquí con más fuentes podemos conseguir probablemente resultados que se asemejen a más lo que queremos nosotros en la consulta. ¿Cuáles son las 2 fuentes de luz más frecuentes que tenemos en nuestra clínica, en nuestros equipos de fotografía dental? ¿Bien? Son principalmente el anular y el flash gemelo. ¿Bien? Tenemos encima de la mesa tenemos ahora mismo los 2 ejemplos. Un flash anular es un flash en forma de anillo que se coloca alrededor del objetivo, ¿bien?, y consigue una luz frontal, es obvio. Y un flash gemelo lo tenemos como ejemplo en esta cámara, en donde tenemos a los lados, bien, flashes que los podremos también modificar. Es decir, al fin y al cabo estamos utilizando 2 flashes que podemos modificar, pero normalmente tiene un componente de luz lateral. Como podemos ver ahora mismo en esta diapositiva, aquí están las características principales de cada uno de los 2 tipos de flash que utilizamos habitualmente en la consulta. El flash anular, ¿bien?, es un flash que tiene una luz frontal y como tal luz frontal normalmente nos permite percibir poco el relieve. La luz va hacia adelante, choca en el objeto, en este caso un diente, que refleja mucho la luz, ¿bien?, y vuelve de nuevo, ¿bien?, y no conseguimos generar sombras que son los que nuestro cerebro nos hace interpretar que es el relieve. Bien. Por otro lado, el reflejo que produce este flash, al ser una luz frontal que va y vuelve directamente, es un reflejo circular. Se ve el círculo en las superficies reflectantes de nuestras tomas, sean en los ojos o sean en las superficies dentarias o incluso en la mucosa, si está llena de saliva, podríamos ver también esa forma circular de nuestro flash. ¿Es deseable? ¿No es deseable? Pues dependiendo. En principio no es algo que atraiga tener ese tipo de reflejo en un sector anterior. Por ejemplo, si vamos
ahí intentamos percibir el relieve o la microanatomía de esa pieza. ¿Bien? Por otro lado, esa luz frontal también nos permite poder sacar una foto y que en los sectores posteriores estén bien bañados de luz. Es la luz que realmente más va a bañar. Está en el mismo eje que la toma fotográfica. Si yo tengo un paciente delante, bien, lo primero que voy a ver, por supuesto, que son sus incisivos, pero si tengo unos buenos retractores, esa luz anular va a conseguir bañar todos esos pasillos laterales y tener más información en esa parte de la fotografía. Una de las grandes ventajas del uso del flash anular es que es muy fácil de usar. No tenemos que modificar las posiciones, no tenemos que buscar un ángulo en donde nos entre dentro de una cavidad que ya de por sí es complicada de iluminar, es complicada de ver en nuestro día a día. ¿Bien? Tenemos que separar tejidos, hay lenguas, hay mofletes, hay cosas que producen sombra. En cambio, el flash anular, al ser una proyección frontal, una proyección directa, nos permite iluminar y hacer un uso fácil. Es un uso fácil. Es un flash que en principio yo recomiendo, por ejemplo, para fotos extraorales en ortodoncia, porque no nos vamos a complicar. También nos permite para adentro, para intraoral. Es un flash de inicio, por decirlo de alguna manera. Bien. Por otro lado, tenemos el flash gemelo. Este flash gemelo nos produce unas luces laterales y como tales luces laterales nos van a permitir ver el relieve con más facilidad, porque va a producir sombra. Si yo emito una luz lateral desde este lado, bien, los relieves que pueda haber en el diente, bien, me va a permitir, bien, que en esta parte haya sombra y mi cerebro lo interpretará como volumen. Podemos ver volumen si utilizamos las luces laterales de manera apropiada, ¿vale? Vemos mejor el relieve, tenemos menos reflejo porque ya no está en el eje de la toma fotográfica, en el eje del objetivo, bien. Ahora, el gran hándicap que tenemos es que, como comentaba antes, es un poco más difícil conseguir iluminar esos pasillos, esa luz posterior. ¿Bien? Por otro lado, el flash gemelar, sobre todo los flashes que nos permiten desacoplarnos de sus soportes para la cámara y nos permite ubicar en distintos sitios, sean con cable como este que tenemos aquí, o sean inalámbricos, como por ejemplo un modelo muy bueno que tiene Nikon, nos permite colocar los flashes en determinadas posiciones, incluso hacer fotografías de bodegones, fotografías de nuestras prótesis antes de llegar a la consulta, antes de colocarlas en el paciente. Por lo tanto, el flash gemelar lo podemos considerar como un poquito de mayor dificultad a la hora de utilizarlo. Bien, nada que sea imposible, nada que no se supere con un poquito de práctica, bien, pero por otro lado es muy versátil. Nos permite no solamente sacar fotos dentro de la boca, sino nos permite hacer una relativa fotografía artística o no tan artística de nuestros modelos de prótesis o de laboratorio.